Estamos aquí o estoy aquí. Le habla su hermano y amigo Noé Sala. Nuestro hermano Héctor Joel Boasier no pudo estar con nosotros. El hermano Juan Carlos viene de camino y vamos a estar aquí compartiendo en el día de hoy con cada uno de esos fieles oyentes de Arca de Salvación Radio y de su programa Voz de Alerta. En el día de hoy vamos a tener un interesante tema que todos deben escuchar. ¿Cómo saber si me iré en el arrebatamiento? 4 cosas que todo cristiano debe saber. Ese es el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy, Dios mediante, así que no se mueva del dial. Vamos a estar dando inicio formal con la lectura de la palabra en esta noche y vamos a estar leyendo en 1 Tesalonicenses 4, su versículo 14 en adelante. Dice la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esas son palabras de Dios acerca del arrebatamiento de su iglesia. ¿Cómo saber si miré en el arrebatamiento de la iglesia? Estuvimos leyendo ahí una cita bíblica interesante en 1 Tesalonicenses 4, su versículo 15 en adelante, donde nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Hay muchas iglesias que no creen en el arrebatamiento, hay muchas personas que no creen, muchas sectas también que niegan el arrebatamiento de la iglesia, algo que no va a suceder. Y nosotros como cristianos es algo que debemos tenerlo siempre pendiente, es algo que muchas veces nosotros, con los afanes y la ansiedad de la vida que vivimos, se nos va de la mente lo que es el arrebatamiento que puede ocurrir en cualquier momento. Y conforme a la palabra de Dios y la profecía que se han cumplido, el próximo paso en el reloj profético de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Toda la profecía para el arrebatamiento de la iglesia ya se cumplieron todas. Ese es el próximo evento que la humanidad verá, personas que desaparecerán de esta tierra. Y hay muchas personas que están ambivalentes, que no saben si se irán en el arrebatamiento. Personas que no saben, no están seguros en Dios si se irán en el arrebatamiento. Y aquí vamos a responder en el día de hoy 4 preguntas que son interesantes. Todo cristiano debe saber estas respuestas a estas preguntas. Si me iré en el arrebatamiento y cómo será el arrebatamiento. En Daniel, una profecía, nos dice el libro de Daniel, no la voy a leer, pero la voy a mencionar, que cuando los transgresores lleguen al colmo, se iban a cumplir esas cosas que hablaba de las visiones que él tuvo del anticristo y todo eso, el pueblo de Israel. También dijo que cuando se acabara la dispersión del poder del pueblo santo, se iban a cumplir esas cosas. Y vemos cómo el pueblo de Israel ya se reunió. Vemos cómo los transgresores, los pecadores están llegando al colmo con el pecado. Cómo cada día el hombre se ha entregado al pecado y tanta maldad que dice, y hasta dónde, decimos, hasta dónde que va a llegar el hombre, cuál es el límite de la humanidad en cuanto a la maldad. Y el mundo se ha entregado a la maldad, lo que busca es el dinero, el placer, el tener los bienes materiales, y se han olvidado de Dios, de lo espiritual, y de que Cristo viene un día a buscar su pueblo. Analizando los últimos tiempos, y el rapto puede generar preguntas, temores y miedo. Hay muchas personas también que tienen miedo acerca de esto, y mayormente esto ocurre cuando una persona no está segura en Cristo, cuando no ha estudiado bien la palabra. Hay personas que también se le hace un poco difícil, agotador, complejo estudiar la profecía de la palabra de Dios.
pero ahora tenemos muchos medios digitales a través de los cuales la persona se puede nutrir acerca de estos temas. Tema trazado conforme a la palabra de Dios. Porque pueden aparecer personas que te van a hablar de ese tema, pero no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a lo que ellos piensan. Entonces, la primera pregunta, ¿qué señales marcan que los tiempos finales se aproximan? Esta es la primera pregunta. ¿Qué señales marcan que los tiempos se aproximan? Hablábamos del arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de la iglesia hacia el cielo, esa cita bíblica que leemos en 1 Tesalonicenses. Léase ahí, mi hermano, 1 Tesalonicenses 4:17. Es el suceso próximo en el calendario profético. La profecía por cumplirse que falta de esta es el arrebatamiento de la iglesia. Este es el próximo evento que va a ocurrir a gran magnitud, donde el mundo se va a sorprender cuando las personas desaparezcan de esta tierra. Léala, mi hermano. Amén. Dios bendiga a cada hermano y amigo que nos escucha en esta noche. Vamos aquí a leer la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esa es una de las profecías que habla del arrebatamiento de la iglesia, y debemos entender la diferencia de la segunda venida de Cristo y de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. De esto hemos hablado, y la Biblia habla de aquí mismo en esta cita que leímos, donde vamos a recibir al Señor en el aire, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, en un pestañear. Eso va a ocurrir, donde seremos transformados, y los muertos que hayan muertos en Cristo serán resucitados con un cuerpo incorruptible, y recibiremos al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. En la segunda venida nos habla, y es un tema bien amplio que tendríamos que coger otra noche para hablar de ese tema de la segunda venida de Cristo, donde nos habla que el Señor va a venir y dice que el cielo se va a abrir y todo ojo le va a ver, y va a reunir o a recoger de los 4 puntos a sus escogidos, hablando de la nación de Israel, de ese pueblo que Él ha elegido, que Él va a venir a rescatar después, al final de la gran tribulación. Pero el arrebatamiento de la iglesia es un evento que va a ocurrir en cualquier momento. Las señales están cumplidas, las profecías se han cumplido para el arrebatamiento de la iglesia. En el calendario profético este es el próximo suceso que debe ocurrir, el arrebatamiento de la iglesia. Otra de las señales que vamos a tener en estos últimos tiempos es la señal del engaño. Vaya buscándose, mi hermano, ahí en Mateo 24. Yo voy a decir dónde vamos a estar leyendo. El engaño. Muchas personas dirán ser Mesías, asegurando tener respuesta para el mundo y los problemas. Jesús dijo, presten atención, literalmente, para tener los ojos abiertos y no ser engañado en los últimos tiempos. El Señor nos habló de que debemos estar atentos. Y en Mateo 24:3, lea ahí 24:3 hasta el 8, léalo, mi hermano. Amén. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Déjelo ahí. Ahora seguimos leyendo la otra parte. Dice que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se preocuparon por saber acerca, que le dijera cuándo serán estas cosas que el Señor le estaba hablando y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Y el Señor Jesús les respondió y le dijo que no se dejen engañar. Y en los últimos tiempos hemos visto cómo muchos se han levantado diciendo que ellos son el Mesías, que ellos son el Cristo,
que ellos son los ungidos. Y dice que a muchos engañarán, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Esta señal que nosotros la estamos viendo, y muchos no le están prestando atención a esta señal de los últimos tiempos, lo que es el engaño, de cómo se levantan personas diciendo que ellos son el Cristo, o hablando que son el ungido, hablando en el nombre del Señor, y engañan a muchas personas con esta mentira. Y ya la Biblia no nos profetizó acerca de esto, pero como muchas personas no estudian ni leen la palabra de Dios, entonces se dejan engañar por estos falsos que se levantan. Y vemos cómo en estos últimos tiempos se han levantado esos falsos cristos, esos líderes religiosos que hablan mentira, y esa es una de las señales, el engaño que el Señor nos dejó. Debemos estar atentos que muchos predicarán el nombre de Jesús, pero para engañar. En el fondo no te quieren llevar al cielo, sino engañarte. Y esta es otra señal que nosotros debemos estar atentos, el engaño. La señal del enfrentamiento entre naciones. Esta señal que se habla, y desde hace unos años vemos las guerras y los rumores de guerras. En este último siglo, en el siglo que pasó, y en este que vamos, yo creo que ha sido los siglos en los cuales la humanidad ha estado más en guerra. Lucha de intereses, el crecimiento de los conflictos entre naciones producirían una señal del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis nos dice que en el periodo de la gran tribulación va a haber una batalla. Este va a ser el periodo de la gran tribulación, pero previo a la gran tribulación, la Biblia nos habla, ahí en Mateo, continúa donde usted iba leyendo, donde nos habla que habrá guerra en diferentes lugares. Amén. El 6. El 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. Nos dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. No es el fin, pero esto está aconteciendo ya. Dice que esto es principio de dolores. Cuando va a entrar la mujer en el parto, empiezan los dolores a iniciar levemente. Y vemos cómo la guerra en estos últimos tiempos se han ido agudizando, y vemos los conflictos en el Medio Oriente, y en diferentes partes del mundo se levanta nación contra nación, reino contra reino. Y esta es otra señal que nosotros no debemos pasar por alto, y estar bien atentos a que esta señal van a ocurrir y marcan que estamos viviendo en los tiempos finales. En las profecías de Daniel, cuando Daniel estaba viendo estas profecías, que él se espantó de ver cómo estaba viviendo el mundo. Él se asombró, y en una dice que hasta se enfermó de eso tan terrible que él vio que iba a ser ese gobierno del anticristo, ese último gran imperio que iba a gobernar. Y él le preguntó al Señor, ¿cuándo serán estas maravillas? Y el Señor le dijo, Daniel, anda, tranquilízate, que esto es para el tiempo del fin. Y vemos que nosotros tenemos el privilegio de vivir en este tiempo. Tristemente, otros tienen el privilegio de vivir en este tiempo y no le están poniendo asunto a las señales, no están atentos a lo que está ocurriendo en el mundo, de cómo la humanidad, en el mismo Daniel, en el libro de Daniel 12, dice que muchos correrían de acá para allá. Y eso es lo que vemos en el mundo. Usted ve las ciudades congestionadas, la gente para allá, para acá. Yo mismo cuando venía decía, pero wow, tanta gente en la calle a esta hora. Y usted ve en todas las ciudades grandes del mundo, los aeropuertos, y la gente corre para allá afanada, corre para acá, y dice que esto era una señal de los últimos tiempos. En el tiempo del fin, la gente correrá de acá para allá. ¿Y qué si hablamos de la ciencia aumentada, mi hermano? La ciencia se aumentará, dijo Daniel,
Y nosotros estamos viviendo en un tiempo de la era tecnológica donde la ciencia se ha aumentado de manera increíble, vertiginosa. Cosas que en los años 80 eran sueños. Y hoy nosotros la tenemos en nuestras manos. Y vemos cómo la ciencia se ha aumentado. Y nosotros vivimos en este país donde podemos decir un país un poco atrasado en cuanto a eso, aunque tenemos muchos avances. Pero hay otros países, otras ciudades del mundo que tienen unos avances tecnológicos increíbles, exorbitantes, que uno se queda sorprendido con lo que uno ve. Y el mundo está en este punto y muchos no están poniendo atención a que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y aquí nos habla de la guerra de Armagedón. Ya eso será la guerra de Armagedón en Apocalipsis, la batalla final donde el Señor va a venir a establecer la paz perdurable para siempre. Pero vemos cómo se habla de guerras, de rumores de guerras, y es necesario que esto acontezca, y eso marca realmente una señal de que estamos viviendo los últimos tiempos. También tenemos la señal de la devastación, los fenómenos naturales. Y hoy más que nunca nosotros vemos la información, está bien que corren rápido, ocurre un suceso en un país X y en 2-3 minutos ya el mundo entero está informado. Pero en los últimos años, en este últimos 2-3 años, hemos visto cómo está el mundo y se habla del calentamiento global, del cambio climático, del fenómeno de la niña, del niño y de todo eso, donde ha traído inundaciones increíbles, aterradoras en muchos países. Y en otros países, entonces, una sequía increíble donde los animales se mueren. Y vemos esta señal de las devastaciones. Cuanto más nos acercamos a los tiempos del fin, habrá más hambre. Además, también terremotos, algo que la ciencia está prediciendo. Cristo, por supuesto, habló de peste y de la propagación de nuevas enfermedades. Nosotros estamos viendo ahora mismo lo que está pasando, los terremotos en diferentes lugares, y la tierra está temblando como ebrio, y por doquiera nosotros vemos terremotos, inundaciones, catástrofes, deslizamiento de tierra. Vemos cómo está la hambruna, porque cuando ocurren estos desastres naturales, si es la inundación, destruye los cultivos. Si es la sequía, no permite que los cultivos se den. Y aunque vemos que hay muchos países ricos que tienen en abundancia, hay otros países donde hay mucha hambruna. Y no tengo la cifra ahora mismo, pero hay millones de personas en todo el mundo que están sufriendo de hambre en este tiempo. Y en la cita que estábamos leyendo en Mateo 24, el último versículo que usted leyó, creo que el 7, sí. 7. El 7 nos dice, y habrá pestes. Y tenemos la enfermedad del momento. Pero según la Biblia, nada más no es una sola. O sea que la humanidad debe prepararse para otras enfermedades catastróficas que vendrán. Y en el siglo pasado hubieron varias enfermedades también que diezmaron la humanidad, donde millones y millones de personas murieron. Y en cualquier momento puede surgir una nueva enfermedad que también muchas personas mueran. Y ahora a las enfermedades se le hace más fácil expandirse por el flujo de personas, del mismo movimiento de la gente corriendo de acá para allá. Esto permite que las enfermedades se propaguen más rápido. Y dice hambres, habrá hambre. Entonces vemos cómo el mundo está pasando una hambruna y vendrán momentos más críticos. Incluso expertos hablan que todavía los reflejos realmente en cuanto a lo económico que va a traer el coronavirus no se han dado en algunos países, que puede que se dan, muchas personas más queden en la pobreza extrema, muchas personas más queden
sufriendo de hambre y muchas personas más queden sin nada que echar mano. Y los gobiernos esto no les preocupa, sino cumplir la agenda que ellos han propuesto. Pero vemos que la Biblia nos habla de esta devastación naturales, del hambre, de la peste, terremotos en diferentes lugares. Y nos dice ahí mismo en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. O sea, el inicio de algo más grande que vendrá. Si la humanidad está ahora mismo viviendo momentos de crisis, imagínense cuando se agudicen más estos asuntos de la devastación, del hambre, de las pestes nuevas, pestes que no se conocían, y así va el mundo de mal en peor. Y vemos cómo estas señales están delante de nuestros ojos y la humanidad sigue su rumbo, su curso hacia su camino, a sus afán, a sus quehaceres de la vida para obtener riqueza, obtener bienes materiales. Pero también vemos un pueblo, una iglesia que está muy tranquila, muy dormida, aunque hay un remanente que se mantiene buscando a Dios. Hay otro remanente que está muy quitado de bulla y no piensa en estas señales que se están viviendo, que están moviendo día a día, y nosotros estamos muy tranquilos y debemos nosotros poner atención a estas señales. También una de las señales de esas primeras preguntas es la señal de la liberación de la tribulación. Justo antes de que Jesús regrese, habrá una explosión del antagonismo hacia el pueblo de Dios. Los cristianos serán perseguidos. Y vemos que aunque en lo que es relacionado a nivel mundial no hay una persecución directa como tal, aunque sí hay una persecución, porque con las nuevas leyes que se están implantando acerca de la ideología de género y todo esto, es una persecución contra los cristianos, pero es una persecución pacífica. Vendrán otros tiempos donde la persona, los cristianos, tendrán que entregar su vida para poder salvar el alma. Y el Señor nos dijo de que esto iba a venir, de que esto se iba a manifestar en la humanidad, y esas persecuciones de los últimos tiempos, que en el mismo Mateo también nos habla un poco, en Mateo 24:9, puede leerlo mi hermano, nos habla. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. El léalo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amén. Eso está hablando de ese tiempo de la gran tribulación, donde va a venir ese antagonismo contra el pueblo de Dios, contra los cristianos, y también contra el pueblo de Israel, el pueblo elegido que Dios tiene. Y vemos cómo la mayoría de las naciones están en contra de Israel, en contra de ese pueblo escogido. Hasta ahora el único país, o uno de los países, hay algunos, pero el que más apoyo le brinda hasta ahora es Estados Unidos a Israel. Pero la Biblia habla de un tiempo donde todas las naciones se van a reunir contra Jerusalén para destruirla. Ahí es que el Señor va a venir en su segunda venida. Pero vemos que estas señales se están cumpliendo, y hay otros países donde hay persecución contra los cristianos, donde los cristianos son muertos, los cristianos no tienen quien los defienda, solamente el Señor. Y muchos en esos países islámicos vemos cómo está la persecución, vemos cómo ellos se jactan de que acaban con los llamados infieles, según ellos, que sirven al Dios verdadero, al Dios verdadero. Pero estas son las señales que nosotros estamos viendo y no nos llevan a nosotros a reflexionar y a pensar: ¿estoy yo preparado para cuando suene la trompeta irme en el arrebatamiento? Y muchas personas hablamos de la trompeta. Esta trompeta será escuchada solamente por los que estén en Cristo.
los que estén viviendo en el Espíritu. No quiero que me malinterprete de viviendo en el Espíritu, sino una persona que esté en comunión con Dios, viviendo el verdadero evangelio. Toda persona que esté en comunión con Dios va a escuchar el sonido de la trompeta y va a ser arrebatado hasta las nubes para encontrarnos con el Señor. Y muchas personas viven y no se preocupan ni piensan en todo el día en que esto puede ocurrir, que el arrebatamiento de la iglesia se puede dar en cualquier momento. Así lo dice la Biblia. Y aquí nos dice por qué debería evitar afirmar una fecha o una hora para el arrebatamiento. En los últimos tiempos vemos cómo hay muchas personas, y desde hace unos años atrás hemos visto que personas han establecido fecha para el arrebatamiento de la iglesia, otros para la venida del Señor, y han quedado mal en cuanto a esto de ponerle fecha. Pero la palabra de Dios es clara. Esto nos ocurre muchas veces porque no somos bíblicos. En Hechos, su capítulo 1, versículo 6, nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Hablando de la segunda venida del Señor, si eso iba a ocurrir en ese tiempo. Y el Señor le dio una respuesta contundente que nosotros debemos siempre tenerla presente y nunca poner una fecha para cuando el Señor va a venir. Por más cálculo que usted haga, nunca va a determinar esa fecha. Dice que ni aun los ángeles que están en el cielo saben el día y la hora en que vendrá el Maestro. Y nos dice, el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra contundente, que no le toca al hombre saber los tiempos y las sazones, hablando de esa fecha específica donde el Señor se va a manifestar, que el Padre puso en su sola potestad. O sea, es algo que lo tiene solamente Él. Y por más que usted busque en la palabra y escudriñe, no va a encontrar, no va a dar con esa fecha. Entonces nosotros como cristianos bíblicos debemos evitar estar dando o poniendo fecha o cálculo de cuándo el Señor va a venir a buscar su pueblo, a buscar su iglesia, o cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Nosotros no nos compete eso de la fecha, de saber cuándo venga el Señor. El Señor sí nos dijo que a nosotros nos compete estar velando, atento, como el que está esperando a alguien cada día. Esa es la parte de nosotros, haciendo lo que el Padre nos mandó. Y dijo: bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viniera lo encuentre velando, haciendo su voluntad. Y eso es lo que está pasando, que hay muchas personas que no están velando, no están haciendo la voluntad del Padre. Y tristemente se quedarán mucho, llorarán, lamentarán, porque se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia. Pero nosotros no debemos poner fecha a esa venida que el Señor. Los discípulos querían saber la fecha también, y teniendo al Señor de frente, se atrevieron a hacerle la pregunta: ¿cuándo tú vas a restaurar el reino? ¿Cuándo es que tú te vas a sentar en el trono, Señor? ¿Va a ser ahora o luego? ¿Cuándo? Dinos una pista. Y el Señor les dijo que no le toca al hombre saber esa fecha, saber eso, que el Señor, el Padre Dios, lo tiene en su sola potestad. Así que nosotros no debemos preocuparnos de cuándo será, sino de estar preparado, porque puede que el Señor venga cualquier momento, pero también puede ser que a mí me toque partir de la tierra, que el hombre tampoco siempre esté esperando al Señor, y nosotros se nos hace como un poco difícil pensar y organizarnos
para el momento de nuestra partida de esta tierra. El hombre se le hace un poco difícil y es algo que nosotros siempre debemos estar pendiente, que en cualquier momento Cristo nos llama de esta tierra y no estamos preparados. Por eso hay muchas personas que no han venido a los pies de Cristo, porque ellos dicen: Juan Carlos, mañana yo lo hago. Y llega mañana, vamos a dar unos días más. Y muchos, millones, han sido sorprendidos dejando las cosas para mañana, y el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. A nosotros nos compete prepararnos, estar en Cristo firme, velando cada día, vigilando, para que cuando el Señor venga nos encuentre vigilando. Muchas personas tienen unos años y se cansan del Evangelio. 2, 3 años esperando mucho. Y el hombre vive, dijo el Señor, que los años de nuestra edad son 70 y a lo más robusto 80, con mucho dolor y trabajo. Y vale la pena esperar esos 80 años firme en Cristo y no una eternidad sin Cristo por no saber esperar. Y entonces ahí gozar por toda una eternidad con Cristo. Con más de este tema, usted puede comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta acerca de este tema del arrebatamiento, si está seguro si se irá en el arrebatamiento, cualquier otra pregunta relacionada con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? ¿Cómo sé yo si me iré en el arrebatamiento? La palabra es clara y nos dice, como le decía hace un momento, mantenerse firme en el Señor. En Lucas, su capítulo 21, versículo 34, tenemos una palabra contundente y poderosa, donde el Señor está hablando, similar allá cuando habló en Mateo 24, de todas las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Y dice en el versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahí tenemos una palabra, mi hermano Juan Carlos, poderosísima, y nos da una advertencia, y nos dice: tengan cuenta, cuídense a ustedes mismos, o sea, no se descuiden de ustedes mismos. Escuchaba el programa de mi hermano Víctor y la hermana Ruth, donde hablaban que el enemigo, no fue en la anterior, que hablaban de que el enemigo del hombre no es Satanás, el mayor enemigo, a veces nuestra propia carne. Y el Señor nos da esa advertencia aquí: mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Como cristianos, nosotros también no tengamos problema de cargarnos de glotonería y de embriagueces. No tenemos ese problema de que nuestro corazón se vaya a la glotonería, a la embriaguez. Pero tenemos un problema que está afectando a la mayor parte de la humanidad. El mundo entero está en esto. Y por eso la humanidad se ha olvidado de Cristo. Los afanes de la vida, mi hermano. Eso está socavando y está haciendo que muchas personas se olviden de Dios, se olviden de buscar a Dios. Y el Señor, hablando de este tema de su venida, nos da esta advertencia: no se carguen de glotonería y de embriagueces y de los afanes de la vida. Y me llega ahora en el texto o el caso de Marta y María, donde María se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra, y había muchísimas cosas por hacer, servirle a la persona y demás, seguramente limpiar, organizar la casa para que los visitantes vieran la casa organizada. Y Marta vino donde el Señor a quejársele de cómo la había dejado María sola servir y trabajar y limpiar, y que ella estaba muy afanada en cosas para ella importantes. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. Y le dijo que María había tomado la mejor parte
la cual no les será quitada. Nosotros nos afanamos en esta vida y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El arrebatamiento va a ser una sorpresa para el mundo, para la humanidad y para muchos llamados cristianos que no están viviendo en el Espíritu, no están en la brecha, no están velando, no están buscando a Dios de todo corazón. Y por eso, para usted saber si se va en el arrebatamiento, debe mantenerse. Y la palabra tiene muchísimos textos que nos habla de cómo debemos vivir en este tiempo de gracia, velando, comunión con el Señor, viviendo el verdadero evangelio. Y hay otra cosa que nos está haciendo mucho daño a nosotros como iglesia y a muchos cristianos, que no están viviendo en paz, porque los afanes le han quitado la paz. Y muchos tampoco están viviendo en santidad. Y dice la Biblia que sin paz y santidad, si cuando la trompeta suene para el arrebatamiento usted no está viviendo en paz y en santidad, entonces usted no va a ver al Señor. Y dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes, sobre la faz de toda la tierra. Va a ser algo de repente que no se está esperando. Como la muerte. La persona a diario muere en persona, pero podríamos decir el 90-95% de las personas que mueren no están esperando la muerte. Lo agarra de repente, porque el hombre cree que no se va a morir, el hombre cree siempre que va a superar, el hombre cree que va a salir bien y muchas veces hasta se le da falsas esperanzas y no se le dice a la persona que se prepare. Y dice que como un lazo vendrá de repente ese día sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Y se va a armar un gran corre-corre, mi hermano. Y hay una canción que no sé si mi hermano Efraín la tiene por ahí, que más adelante la vamos a estar sonando, que es la que habla del arrebatamiento, la de Estanislao Marino, mi hermano Efraín, ¿sabe cuál es? Del arrebatamiento, el hermano Estanislao Marino, que se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente alarmada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Y hay muchas personas que dicen, mi mamá es cristiana, cuando eso pase yo me agarro de la farda y me voy. Mire, mi hermano, un pestañear, un abrir y cerrar de ojos, menos de un segundo se hace eso. El Señor va a transformar y a desaparecer un pueblo en toda la redondez de la tierra. O sea, para que nosotros entendamos un poquito el poder de Dios. Pero para usted saber si se irá en el arrebatamiento, tiene que estar viviendo como dice la palabra. Estar viviendo no cargado de glotonería, ni de embriagueces, ni de los afanes de esta vida. Tenemos nosotros que revisarnos en cuanto a eso. Los afanes de esta vida. Nosotros muchas veces vivimos corriendo y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, tengo que hacer allí. Y muchas veces no pasa el día, no pasa y ni oramos porque estamos muy ocupados. Y nuestra vida espiritual deteriorándose cada día. Y hacemos y muchas veces no logramos ni siquiera lo que queremos. Porque no andamos en la voluntad del Señor. Y vendrá ese día como un lazo sobre todos los habitantes de la faz de toda la tierra. Y en el versículo 36, ahí está la clave para usted saber si se irá en el arrebatamiento. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pies delante del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo orando. Ese es una de los requisitos que nosotros debemos siempre tener. Velar, estar en el Espíritu, estar en comunión con Dios, conectado en todo tiempo, para que seamos tenidos por digno ese regalo de escapar de todas estas cosas que vendrán
y estar en pies delante del Hijo del Hombre. Así que yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando que debemos o tienen que hacer un reajuste en su vida y empezar a velar, a orar, estar en el Espíritu, para que este día no venga de repente, para que no lo sorprenda el arrebatamiento de la iglesia. Muchas personas tienen temor, pero es porque saben que su vida no es tan preparada en Dios. Su vida no es tan firme en Dios. Dios no es el primer lugar en su vida. Y ahí es que nosotros debemos pararnos y poner a Dios en primer lugar. El mundo nos ofrece tantas cosas, tantos deleites, tantas cosas en que entretenernos. Gloria al Rey que vive. Acabamos de escuchar esta poderosísima canción que debe llenarnos nosotros o llevarnos a reflexionar de cómo está mi vida. Seré de los que escucharé esa triste noticia, o de los que despertarán en un nuevo amanecer glorioso, increíble, donde todo será gozo, alegría por toda una eternidad, donde no nos acordaremos más de esta vida que hemos llevado aquí, donde el Señor nos va a llenar de alegría el corazón. Por eso debemos nosotros prepararnos y no ser de lo que escuchemos esta terrible noticia de qué ha pasado, qué es lo que está pasando en el mundo, sino de que nosotros estemos en lo que estén en ese momento de que escuchen esa voz de trompeta del Señor que nos arrebate a las nubes para estar con el Señor y recibir las bendiciones de ese cuerpo glorificado. Y si nos ponemos a detallar los beneficios de ese cuerpo glorificado y los beneficios del cielo, no terminaríamos esta noche. El arrebatamiento, un momento que va a ocurrir donde el Señor dice que con voz de trompeta va a descender del cielo. Y en esos momentos, los muertos, los que murieron en Cristo, se precederán a los que estamos vivos, o sea, serán primero. Y dice que van a levantarse de la tumba y al mismo tiempo, entonces los que están en la tierra serán transformados en un pestañear. Pestañe y dése cuenta qué tan rápido va a ser eso. Ese es el poder de Dios. Y en un pestañear seremos transformados y estaremos en la nube para siempre. Y ahí nos iremos para siempre con el Señor. Y habrán otros eventos que ocurrirán. Pero también hay una pregunta aquí. Las personas o los cuerpos que son cremados, ¿serán transformados, serán resucitados? Y aquí nos dice que el poder de Dios, y el poder de Dios realmente es ilimitado. Dios no tiene problema con hacer las cosas, y dice que en ese tiempo las personas que murieron, que están en ese cuerpo en el mar, los que están en la tierra, esas partículas se van a formar nuevamente en esa fracción de segundo. Eso no es que se va a tomar unos minutos para eso es unos segundos, mi hermano. El Señor no se le ha perdido ninguna de esas partículas de las personas que han muerto de esos cuerpos para darle ese cuerpo transformado. Y el Señor va a recuperar los cuerpos de diferentes lugares, los que están en el mar, los que han sido consumidos, los que han sido martirizados. Y para el Señor no hay límite. Para el Señor no hay problema con Él transformar, con Él cambiar, con Él recuperar todas las partículas. Ahora, con las personas cremadas, no sé, porque hay personas, incluso cuerpos de hermanos que han muerto, glorificando al Señor, que lo quemaron en la hoguera. Y el Señor se va a glorificar esa partícula. El Señor nuevamente la va a recuperar para que ese cuerpo nuevamente sea formado en un cuerpo glorificado, donde ese cuerpo no va a sufrir más daño, no va a sufrir más dolor, un cuerpo que no sufrirá más hambre, un cuerpo que podrá volar. El hombre fue creado con la capacidad de volar. El hombre, dice, según los científicos, usa el 20% de cerebro. Las personas que son con un alto intelectualismo, nosotros tal vez usamos un 5, un 6.
Pero el cerebro humano tiene muchísimas capacidades que no ha podido desarrollarla por este cuerpo limitado que nosotros tenemos. Cuando el Señor nos dote de ese cuerpo glorificado, entonces todas esas capacidades que fueron creadas en nuestro cerebro se podrán desarrollar. Un cuerpo que podrá volar, podrá atravesar paredes, podrá desaparecerse, moverse en segundo. Eso es parte de lo que el Señor nos ofrece. Un cuerpo que para mantenerse vivo no tendrá necesidad de comer, pero al mismo tiempo usted podrá comer porque no hay limitante o impedimento. Pero no, si usted no come, eso a su cuerpo no le va a hacer falta. Entonces son de los beneficios que el Señor en ese cuerpo glorificado le ofrece a la humanidad. Tristemente, los que niegan al Señor, los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, los que no creen en la palabra de Dios, no disfrutarán de estas bendiciones que el Señor le tienen a todo lo que creen en Él, a todo lo que le obedecen. Y esos son parte de los beneficios que el Señor nos quiere dar. Luego que seamos transformados, luego que seamos llevados al cielo, dice que en el arrebatamiento, cuando los cristianos escuchen esa voz como de trompeta o escuchen la trompeta, hay personas que no creen en eso, en el arrebatamiento. La Biblia está llena de texto. En Apocalipsis, cuando Juan estuvo en el cielo, que escuchó esa voz en el capítulo 4, después que él dijo las cosas que son y las que son y las que han de ser después de estas, hablando de lo que vendría a futuro. Él habló de la iglesia, el periodo de la iglesia, y luego del periodo de la iglesia, entonces él es trasladado al cielo cuando escuchó esa voz que le dijo, sube acá. Y cuando él tuvo esta experiencia del arrebatamiento, ese fue el momento del arrebatamiento, cuando él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahí se está hablando de ese día donde el Señor se va a manifestar para llevar su iglesia al cielo. Y él habla de lo que él pudo ver allá del trono de Dios, de los seres vivientes que le adoran. Pero en el capítulo 5, versículo 9, ahí hay un texto hasta el 11, donde nos habla, y esto es la iglesia que ya está en el cielo. ¿Por qué? Nos dice aquí, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Lo que están cantando ahí dice que nos ha redimido. Él dice que él vio como ángeles. Es por ese cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar. ¿Por qué no son ángeles? Porque los ángeles no son redimidos. Y dice que los que están cantando ahí son de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Los que están cantando, que están delante del Señor. Y dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones. Ese millones de millones son los redimidos que están cantando ahí frente al Señor, que ya fueron arrebatados. Luego, después que la iglesia es arrebatada, entonces en el capítulo 6 de Apocalipsis, es que menciona el inicio del proceso de la gran tribulación, donde lo primero que saldrá es el anticristo venciendo y para vencer, para establecer su reino en la tierra. Pero ahí vemos en Apocalipsis cuando ya la iglesia está en el cielo. Luego, en Apocalipsis completo no se menciona la iglesia más hasta el capítulo 19, donde el Señor viene con su pueblo, de ese pueblo que él lo vistió de lino fino, limpio y resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. Pero ahí vemos de esta promesa que el Señor nos hizo del arrebatamiento que ocurrirá antes de la gran tribulación.
Y hay muchos otros pasajes que nos hablan de este proceso de la gran tribulación. Y la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Antes de que inicie la gran tribulación, Cristo nos va a llevar con él. Pero vemos cómo se está armando este gobierno mundial, cómo van los avances, y muchas veces nosotros no queremos creer en eso y nos hacemos de la vista gorda de lo que está pasando en el mundo. Incluso se está hablando ahora mismo de que ya hay cosas que si no las hacemos no podremos comprar ni vender, mi hermano, cosas que están pasando aquí ya en nuestro país. No es que esto sea el sello, mi hermano, pero es como un preámbulo de lo que viene. Ellos están tanteando cómo maniobrar el mundo, la humanidad, qué es lo que hay que hacer. Y ya ellos están viendo el punto flojo, okay. Y se va a cumplir la profecía, que el Señor dijo que ninguna de sus profecías se iba a caer en tierra, todo se iba a cumplir, donde vendrá esa marca que nadie podrá comprar ni vender si no tuviera marcado, sellado con esta. Ya los hombres están haciendo ahora mismo un distintivo que el que no lo tiene no podrá comprar, ni vender, ni a buscar dinero, ni a poner dinero en el banco, ni a los supermercados. Esto nos está diciendo que el anticristo, el gobierno del anticristo ya se está formando. Y nosotros debemos abrir los ojos y prepararnos y saber que Cristo viene a buscar su iglesia. Luego de que la iglesia sea arrebatada y sea llevada al cielo, entonces ahí estaremos en el tribunal de Cristo. Luego del arrebatamiento, los cristianos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Tenemos ahí en 2 Corintios 5:10. Gloria al Rey que vive. 2 Corintios 5:10, donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal no se basa de si entraremos en el cielo, ya que encontramos ahí, porque nos encontramos en el cielo, porque nuestro pecado han sido perdonado por la resurrección de Jesucristo, por el derramamiento de su sangre. No obstante, será un momento para dar cuenta de las obras que hemos realizado en la tierra y se nos recompensará por las obras que hayamos hecho. Ahí vemos este tribunal de Cristo. Lea a mi hermano la cita bíblica. Amén. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Ahí nos habla de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Habrá otro juicio luego para los perdidos, que es el juicio del gran trono blanco. Un terrible juicio parado ante el juez de toda la tierra, donde usted no tendrá escapatoria de que no me voy a presentar al juicio. Dice que ahí van a estar todos los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios. Todo el mundo tendrá que comparecer. Mejor nosotros nos preparamos y estaremos en el tribunal de Cristo, donde recibiremos, según hayamos hecho, la recompensa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y no nosotros desobedecer o hacer caso omiso a la palabra de Dios, y un día estar de pies ante el juicio del gran trono blanco. Y dice que se abrirán los libros, y todo aquel que no se encuentre en el libro de la vida, y tristemente lo podemos decir con seguridad, como dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo dice, que todos los que estén en ese tribunal no están en el libro de la vida. Se buscará su nombre en el libro y no aparecerán, y si no aparece ese nombre, entonces serán lanzados al lago de fuego. Y por eso nosotros debemos prepararnos y aceptar la bendición, ese regalo del Señor de la gracia de el arrebatamiento, que en cualquier momento puede ocurrir. Ya las profecías se cumplieron para el arrebatamiento y nosotros debemos preparar nuestras vidas y velar cada día. Se nos asignará un lugar de autoridad en el próximo milenio
que vendrá Dios cuando esté su gobierno milenial en la tierra. Y esas son de las bendiciones que tenemos. Mi hermano Juan Carlos, no sé si tienen algún aporte acerca de este tema, puede darnos su aporte, su Amén. parecer. Amén, amén. Sí, es necesario este tema tan importante en estos tiempos, donde nos anima a cada uno de nosotros y a la audiencia a estar velando, de que debemos entender que tenemos que estar alerta, ya que los tiempos se están cumpliendo, entonces debemos de estar como el Señor quiere que andemos. Buscando su rostro, buscando y mantenernos fiel a su palabra sin irnos a derecha ni a izquierda. Vale la pena servirle a Dios de todo corazón, con integridad, y no servirle a Dios a media. Amén. Si usted le va a servir a Dios a media, mejor deje eso, porque no va a tener ningún resultado. A Dios nadie lo puede engañar. El Señor está pendiente de todas las cosas. A veces hacemos cosas y pensamos que el Señor no nos va a ver, el Señor no nos va a escuchar, o que el Señor está muy lejos de nosotros, y el Señor ahí cerca. Así que este interesante tema que nos dice, nos habla, personas que están inseguros de si se irán en el arrebatamiento, y estas 4 preguntas que todo cristiano debe saber. Esta pregunta que hemos hablado y hemos respondido conforme a la palabra de Dios. Debemos nosotros estar preparados y estar seguros de que nos vamos a ir en el arrebatamiento, de que nuestras vidas están preparadas, y que si partimos de esta tierra, entonces tendremos la bendición de precedernos o ir delante de los que están vivos. O sea, los muertos en Cristo resucitarán primero. Morir en Cristo es ganancia. Cristo viene pronto, el arrebatamiento de la iglesia está por suceder, y nosotros no sabemos el día ni la hora, ni nadie nos lo va a decir. Por eso nos corresponde a nosotros estar preparados, como dice su palabra, estar velando, orando en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pies delante del Hijo del Hombre.